Mire, entre otros de los temas que le quiero comentar de este día, está el relacionado con lo que acaba de publicar Sí por México, que usted sabe que es esta organización, la organización que agrupa no solo a los partidos que en términos electorales han hecho una coalición, el PAN, el PRI y el PRD, sino que bajo la mano conductora del empresario Claudio X González, y con la participación de organismos empresariales y de algunos organismos de la derecha y la ultraderecha que han asomado en estos días, pero que desde luego tienen un proyecto político muy claro que converge con este planteamiento de Sí por México. Bueno, pues han anunciado lo que yo considero que es como tirar la toalla, es decir, están diciendo que no van a participar en el proceso que busca la revocación de mandato. Esto se da en el contexto de una valoración que hacen en el sentido de que no tiene sentido participar en ese proyecto, en ese proceso que busca la revocación de mandato, porque consideran que no tiene sentido, que finalmente solo va a servir para propósitos de otra índole y que prefieren pues abstenerse de participar y en dado caso estar presionando para que sea la exigencia ciudadana sea en el sentido de que el presidente de la República termine su sexenio tal como fue electo y que por otra parte pues cumpla con sus obligaciones adecuadamente y que para eso estarán estas organizaciones. En el portal de julioastillero.com, donde tenemos toda la información interesante de cada día, hora tras hora, hemos publicado esta nota, es una nota de Sin embargo, en la cual dicen cómo esta iniciativa Sí por México ha decidido y hace un llamado a la población a no participar en la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de México, ya que dicen pretende polarizar y dividir al país. Emitieron un comunicado, un desplegado, el propio Claudio X González lo publicó en su cuenta de Twitter, donde dice: hoy entró en vigor la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta es la postura de Sí por México al respecto. Se dice ahí que en esta Ley Federal de Revocación de Mandato se incluye indebidamente el concepto de ratificación de mandato como una de las opciones a votar. Al hacer la inclusión de ratificación en el texto, se distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana, convertido en una complacencia al afán presidencial por recibir aplauso público. Eso es lo que dice este documento de Sí por México y me permito hacer algunos comentarios u observaciones. Desde luego, la convocatoria y la ley se refiere a la revocación de mandato, pero otra de las posibilidades obvia es la de ratificarlo, es decir, es como en todo, es una cuestión dialéctica, es sí o no, ganar o perder, frío o calor, noche o día, ratificación o revocación del mandato, pero dicen que se distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana y que se convierte en una complacencia al afán presidencial por recibir el aplauso público. Bueno, pues es tan sencillo, creo yo, como que quienes están en contra del gobierno del presidente López Obrador, de sus políticas, lo acusan de estar cometiendo no deslices o errores secundarios, sino lo acusan de dictadura, de asesinar a mexicanos mediante una fallida política de vacunación ante la pandemia, de una serie de errores gravísimos, de complacencia con el crimen organizado, de favorecer a ciertos cárteles de este crimen organizado. Bueno, pues este es el momento exacto en el cual, en lugar de que este ejercicio se convierta en una complacencia al afán presidencial por recibir aplauso público, pues que estos grupos organizados lo convirtieran en una complacencia al afán de ellos por darle al presidente de la República no solo una rechifla y un señalamiento sonoramente adverso,
sino de quitarlo del poder. La verdad, me resulta muy difícil en lo personal asumir cuál puede ser la razón para que una oposición que en términos declarativos, discursivos, mediáticos, esté señalando que estamos al borde del abismo, que el país está al punto de la quiebra, que vivimos una terrible crisis nacional, bueno, que no sea capaz de aprovechar lo que este presidente ha puesto como una probabilidad ya aprobada por el Congreso, que es la de hacer una consulta para revocarle el mandato o bien, obviamente, para ratificarlo y que quede ahí. Eso sucede en todos los lugares donde se realizan este tipo de consultas. Acaba de suceder en California con el gobernador, se hubo ese mismo proceso y la gente no le revocó el mandato, ratificó la estancia de ese mandatario. Entonces, francamente, resulta poco explicable en términos ni de táctica ni de estrategia política el que estos opositores pretendan ahora descalificar el ejercicio que les permite por la vía constitucional, institucional, derrocar al malvado presidente que tanto daño le hace al país y que hay una especie de insurrección cívica contra él. Es decir, si no participan y si no lo hacen, estarán cometiendo errores como los ha cometido la derecha y los grupos contrarios a posturas progresistas a lo largo y ancho de América Latina. Un caso muy concreto, el de Venezuela, donde también la oposición optó por retirarse, por hacer el vacío, por tirar la toalla para tratar de dejar exhibido en offside, como dirían en fútbol, fuera de lugar al malvado gobierno, y terminaron cediendo para que ese gobierno hiciera pues tantas cosas de las que luego se arrepiente esa oposición, que al menos en Venezuela y en términos políticos y electorales pues tampoco ha podido avanzar. Considera Sí por México que bajo estas condiciones es inoportuno para el interés nacional realizar en el año 2022 este proceso de revocación de mandato. Es inoportuno para el interés nacional. Pues francamente no lo entiendo. O sea, ¿por qué va a ser inoportuno para el interés nacional que las fuerzas políticas converjan en un ejercicio institucional para decidir si quieren que siga un presidente o que no lo siga? Sí por México dice que con este ejercicio promovería mayor polarización social y un ánimo de confrontación en el país. Y yo les pregunto a Claudio X, al PRI, al PAN, al PRD, así por México, ¿esto quiere decir que van a apaciguar también sus ánimos ellos y ya no van a polarizar y ya no van a mantener un ánimo de confrontación en el país? Porque de otra manera, asignarle esa polarización social y el ánimo de confrontación en el país solo al ejercicio de la revocación de mandato, pues me parece poco sustentable en términos de una verdadera inteligencia política. Digo, no está ahí la polarización, al contrario, la ley el ejercicio de la revocación de mandato permitiría desahogar ese tipo de polarizaciones y confrontaciones en términos institucionales. Dice que suponiendo que se decidiera por la revocación, no garantizaría un cambio real, pues el nuevo titular del Ejecutivo Federal provendría del mismo movimiento que gobierna, no ofrecería al país una verdadera mejoría al extravío que padece. Bueno, pues y ese extravío no se manifestó, señores del PRI, del PAN, del PRD, de las cámaras, de la iglesia, de los grupos empresariales, no se manifestó en la pasada elección de integrantes de la Cámara de Diputados. Bueno, pues no tendrán esa fuerza y esa presencia. El gasto presupuestal que implicaría una elección innecesaria sería un acto irresponsable cuando las necesidades en los sectores de salud, educación, seguridad y fomento al empleo son apremiantes. Pues, ¿qué les decimos a los partidos políticos que se hunden en el banquete del presupuesto de miles de millones de pesos para sus actividades partidistas y no renuncian o no se dan cuenta de todo ello? Dice que además el presidente tendría pretexto para dedicarse a hacer campaña personal durante los siguientes 7 meses, abandonando su función de gobernante en detrimento de los intereses del país. Pues como dicen luego en los pueblos, pues más a su favor, más mejor, señores opositores. Si ese pernicioso presidente abandona su función de gobernante para andar en campaña electoral en detrimento de los intereses del país, pues la gente va a votar con mayor fuerza y entusiasmo
en contra de ese nefasto presidente de la República. A mí me parece que en realidad es una forma de asumir que no tienen la fuerza, la presencia ni la cuantía social para enfrentar al gobierno del presidente López Obrador. Están tirando la toalla antes de subirse al ring y están renunciando a un derecho constitucional. Le den las vueltas que le den, la verdad es que eso sigue ahí en esos términos. Esto ha sido lo que he querido decir y hasta ahí lo dejo.